Hola, bienvenidos a los vídeos sesión de dirección financiera aplicada. Estamos en el ejercicio 7, la sesión 113, dentro del capítulo 6, punto de equilibrio IVA nulo del proyecto Vilanova. Bien, vamos a nuestra plantilla de este ejercicio 7. Entonces, en este caso, vamos a ir a un proyecto nuevo y tiene una particularidad el proyecto Vilanova, y es que al no tener crecimiento, ni tener fondo de maniobra, ni valor residual, ni PC, ni nada, pues vamos a tener que todos los flujos son constantes, lo que nos va a permitir hacer algunos cálculos casi de forma manual. Entonces tenemos una inversión de 1.300.000, se amortiza totalmente en 4 años, se venden 5.000 unidades a 847 euros, coste variable el 55%, los ingresos, costes fijos 1.200.000, tasa impositiva el 25% y tasa de descuento el 11%. Vamos a comenzar calculando los datos de la primera columna, unidades bloqueada por precio bloqueado. A continuación los costes variables bloqueados por esos ingresos, a continuación los costes fijos bloqueados, a continuación la amortización 1.300.000 bloqueado dividido entre 4 años, el VAT es ingresos menos costes variables menos costes fijos menos amortización, los impuestos serán la tasa impositiva bloqueada por el VAT, el BDT la diferencia entre VAT menos impuestos, copiamos hacia la derecha. Tenemos siempre los mismos resultados y ahora para hacer el flujo, bueno, tenemos que poner la inversión en el momento inicial, son 300 y el flujo será igual a BDT más amortización más esa inversión. Tenemos un desembolso 1.300.000, flujos constantes, como hemos dicho, debido a que no tenemos ni crecimiento, ni PC, ni nada. El BAN será igual a VNA, la tasa de descuento el 11, punto y coma, los flujos constantes, más ese desembolso, ese desembolso no desde ahí, sino desde aquí, perdón. Y por último la TIR con esos datos. Bien, fijémonos que aquí hemos utilizado el conector de y la función texto para que nos ponga van al 11% para que veamos en todo momento la tasa que está siendo utilizada. Bien, pues una vez que hemos calculado el BAN de aquí del proyecto, queremos ver las unidades necesarias para beneficio cero y también las unidades necesarias para BAN cero. Bien, las unidades de beneficio cero son las que es el punto de equilibrio contable. Podemos calcularlo de tres formas: en euros, con esta fórmula que hay aquí, en unidades, dividiendo el punto de equilibrio en euros entre el precio, y por último un porcentaje, bien con el punto de equilibrio en ingresos sobre los ingresos reales o con el punto de equilibrio en unidades sobre las unidades reales. Vamos a empezar calculando el equilibrio en euros, como los costes fijos del primer año más la amortización del primer año, cerramos paréntesis, dividido entre 1 menos los costes variables dividido entre los ingresos. Bien, tenemos un punto de equilibrio de 3.300.000 y pico. Si vendiéramos esos euros estaríamos en beneficio cero en el primer año, en este caso en todos los años, porque todos los años son iguales. Las unidades para equilibrio habrá que dividir esos ingresos entre el precio, 847, las unidades de equilibrio serán 4.000 unidades. También se podía calcular dividiendo costes fijos más amortización entre el margen variable unitario. Esas son las unidades de equilibrio. El porcentaje de equilibrio podemos calcular dividiendo estas 3.300 entre 4.200 o 4.000 entre estas 5.000. Vamos a dividir esto entre esto. El equilibrio está a un 80%. Esto es, pueden caer las ventas un 20% respecto a lo previsto y justo aguantaremos en beneficio cero. Si conectamos estas unidades desde aquí, observemos cómo efectivamente tendríamos beneficio cero. Si vendiéramos esas 4.000 unidades, tendríamos un beneficio cero. Y en esas circunstancias, ¿quién sería el flujo? Justo la amortización, puede ser beneficio cero, el VAT es cero, impuestos cero, BDT cero, el flujo sería justo la amortización. Y claro, estaríamos invirtiendo 1.300.000 para que nos devolvieran 1.300.000 en 4 pedacitos. Esto es sin ningún tipo de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tendríamos? Una TIR de cero, como se puede ver, y un BAN negativo. Esto es, cuando estás en beneficio cero para cualquier tasa de descuento positiva, vas a estar en un BAN negativo. Tu TIR va a ser cero, tu BAN va a ser negativo para cualquier tasa de descuento. Vamos a volver a poner aquí las 5.000 unidades. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es establecer cómo va a quedar, cómo evoluciona el equilibrio, cómo se puede determinar el punto de equilibrio gráficamente. Entonces, para ello, aquí vamos a poner 0 unidades, 1.000 unidades y así continuamente hasta 6.000. Y aquí vamos a conectar las
equilibrio. Vamos a ver cómo quedan el beneficio con las diferentes unidades de ventas, incluidas las de beneficio cero, y luego haremos un gráfico con estas columnas. La última columna no entrará en el gráfico porque si en vez de 4.000 fueran, por ejemplo, 4.300, distorsionaría la linealidad del gráfico. Bien, lo vamos a hacer para el año cero, para el primer año, pero realmente sería igual todos los años debido a que no tenemos crecimiento. ¿Cuáles son los ingresos si vendemos 0 unidades? Pues 0 unidades por 847 de precio, bloqueado. Y los costes variables, el 55%, bloqueado por esos ingresos. Los costes fijos, el 1.200.000, bloqueado. La amortización, el 1.300.000, bloqueado, dividido entre 4. Bien, los costes totales, fijos más amortización, los fijos más amortización serán fijos más amortización, los totales igual a fijos más amortización más los variables. El VAT, ingresos menos totales. Si copiamos toda esta información, todos estos cálculos hacia la derecha, en la medida en que hemos dejado liberado esta celda en el cálculo de los ingresos, pues iremos viendo cómo va quedando el beneficio con diferentes niveles de ingresos. Claro, si vendemos 5.000 unidades, el beneficio son 380.750, que es lo que tenemos aquí. En el caso base, 5.000 unidades, 387.50 de beneficio. Y si vendemos exactamente esas del equilibrio, efectivamente el beneficio es cero. Pues con esto hacemos el gráfico que tenemos aquí abajo. Observémoslo. Ese gráfico, en el cual tenemos cómo evolucionan los ingresos, los costes totales, los fijos más amortización y el VAT. Los costes fijos y la amortización no dependen del número de unidades que se vendan, por eso son constantes, la línea plana. Los ingresos arrancan de cero porque cuando no vendemos nada y son continuamente crecientes a medida que vamos vendiendo. Los costes totales son los fijos más los variables. Los variables al principio no son cero, por eso arrancamos del mismo sitio y luego se van incrementando y se van abriendo respecto a los costes fijos a medida que vendemos más. El punto en el que se cruzan ingresos y costes totales es el punto de beneficio cero. Comprobamos que es el punto de beneficio cero, que en este caso es esas 4.001 unidades. Si nos fijamos en el título del gráfico, ese título está personalizado para que ponga justo eso, 4.001 unidades. Vemos, entonces me voy a poner aquí, observemos, le hemos dicho con las funciones de conectores de esto y la función texto que coge estas 4.000 unidades y las ponga dentro del texto. Y ahora aquí voy a borrar el título del gráfico, le voy a decir que lo quiero hacer de nuevo, título, y ahora marco el título, ahí igual. Fijaros que al poner el igual no lo ha puesto ahí dentro porque lo he hecho desde fuera, entonces el igual entra en la barra de fórmulas y cojo esta celda. Y entonces tenemos un título gráfico que se adaptará si cambiamos los inputs para que aquí las unidades de equilibrio sean 4.050, por ejemplo, aquí aparecerá 4.050. Bien, por otro lado, voy a borrar esta etiqueta. También hemos incluido etiquetas para, en vez de poner las series, los nombres de las series aquí, fijémonos, voy a marcar 2 veces ese puntito, la segunda vez, agregar etiqueta de datos, le digo agregar llamada de datos, y esa llamada de datos, clicamos, hasta que aparezca ahí en amarillo, igual. ¿Cuál es la variable que queremos ahí? Pues la variable que queremos ahí, que le ponga nombres ingresos, cogemos ingresos y pondrá ingresos. Y la ventaja de estas llamadas es que las podemos mover y si las necesitamos apartar o lo que sea. Bien, y así tendremos el gráfico. También le hemos dicho que arranquen desde la línea vertical aquí para que tengamos las unidades empezando ahí. Bien, pero esto como hemos visto son las unidades que necesarias o para el beneficio cero, pero hemos visto que con esas unidades de venta no es suficiente para conseguir un van cero. Bien, ¿cuáles son las unidades necesarias para van cero? Bien, lo vamos a obtener primero en primer lugar con buscar objetivo. Buscar objetivo. Las unidades para van cero será definir la celda del BAM con el valor 0, cambiando en las unidades. Aceptamos. Y esas unidades son 4.330, 4.329 y pico. Bien, esto es, en vez de 4.000 unidades que son para beneficio cero, necesitamos 4.330. Las 330 unidades que se necesitan a mayores son las necesarias para rentabilizar al 11% la inversión realizada. Bien, vamos a calcular en este caso, gracias a que los flujos van a ser constantes, como hemos visto, podemos calcular casi que manualmente con formulación, sin necesidad de recurrir a buscar objetivo, podemos calcular las unidades necesarias para van cero. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo necesario para van cero. El flujo necesario para ser van cero será aquel flujo que es capaz de devolver 1.300.000 en 4 años al 11%. Eso lo tenemos con la función pago, igual menos pago, paréntesis, la tasa es el 11%, punto y coma, 4 años, ponemos 4 años a mano y hay que devolver 1.300.000. Bien,
419.024. Ese es el flujo necesario para van cero. ¿Qué unidades hacen falta para conseguir ese flujo? Bien, el flujo de caja son ingresos menos costes, todo ello por 1 menos T, porque aquí menos la amortización, todo ello por 1 menos T, para quitar los impuestos y más la amortización que se vuelve a sumar. Si trabajamos esa fórmula, podemos deducir, por ejemplo, las unidades necesarias para conseguir ese flujo. Y es esta expresión que tenemos aquí. Será igual, dos paréntesis, cogemos C44, que es el flujo, menos la tasa impositiva, que es C9, lo vemos que es C9, por D17, que es la amortización, que es este dato que tenemos ahí. Cerramos paréntesis, eso es ese primer elemento, dividido, paréntesis, 1 menos la tasa impositiva, cogemos la tasa impositiva, cerramos paréntesis, más los costes fijos que están en D16, cerramos paréntesis y dividido, abrimos paréntesis de nuevo, tenemos que poner al denominador el precio, C6 por paréntesis 1 menos el porcentaje de coste variable, que lo tenemos aquí, C7, y cerramos dos paréntesis, enter, y tenemos que las unidades necesarias son 4.329, efectivamente las 4.330 redondeando que teníamos antes. Bien, hemos conectado ese dato aquí, y ahora lo que vamos a hacer es calcular un gráfico similar al que hemos hecho hace un momento, pero ahora para el punto de van cero. Bien, pero eso lo haremos en una pequeña continuación de esta videosesión. De que luego.